Saludos, estimados compañeros. En este video nosotros vamos a continuar con el tema de conjuntos. En esta oportunidad vamos entonces a iniciar con lo que es igualdad de conjuntos. Entonces decimos lo siguiente. Nosotros tenemos que, dos conjuntos A y B son iguales si ellos tienen los mismos elementos. En otras palabras, nosotros decimos que un conjunto A es igual al conjunto B cuando todo elemento de A pertenece al conjunto B y todo elemento de B pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar estos dos conjuntos. Tengo el conjunto formado por 5, 6, 7, 5, 6, 5, 7 y el conjunto formado por 7, 5, 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen los mismos elementos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos el 5, aquí también está el 5, está el 6, aquí está el 6, y aquí está el 7 y está el 7, ¿sí? Entonces, estos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos. Bien. También podemos tener el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 y el conjunto formado por 3, 2, 4, 1. Podemos también verificar que estos dos conjuntos son iguales ya que tienen los mismos elementos, ¿sí? Y el conjunto de todos los números reales, tales que x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0, este conjunto es igual a este conjunto. Nosotros en la parte anterior calculamos los elementos que pertenecen a este conjunto. Vimos que los elementos que pertenecen a este conjunto son los que cumplen con esta ecuación. Nosotros calculamos esta ecuación y nos dimos cuenta que los valores que cumplen con esta ecuación son menos 1 y 4. Entonces, simplemente este conjunto es exactamente igual a este conjunto. Bien, entonces ahora es importante que nosotros sepamos cuándo dos conjuntos no son iguales. Si sabemos que dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, entonces decimos que dos conjuntos no son iguales si existe un elemento en A que no pertenece a B o si existe un elemento en B que no pertenece a A. Entonces, solamente con encontrar un elemento que no pertenezca a otro conjunto, ya decimos que esos conjuntos no son iguales. Por ejemplo, si nosotros consideramos el conjunto A 5, 7, 5 y el conjunto B formado por 7, 5, 6, notemos que en este caso el 6 pertenece al conjunto B, pero el 6 yo no lo consigo acá. Entonces quiere decir que estos dos conjuntos son diferentes. O, por ejemplo, si tenemos el conjunto A como 1, 2, 3, 4 y el conjunto B como 3, 2, 4, 1. Entonces, en este caso, estos conjuntos sí son iguales porque si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1. Son los mismos conjuntos, ¿ya? O, por ejemplo, si tenemos el conjunto formado por los números reales, tales que x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0 y b menos 1, 4, 7. Entonces, fíjense que nosotros vimos que el 7 está en el conjunto B, pero el 7 no está en el conjunto A. ¿Por qué no está en el conjunto A? Porque cuando yo reemplazo el 7 en esta ecuación, no se cumple, no satisface esta ecuación, entonces no pertenece a ese conjunto A. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar que dos conjuntos son diferentes, lo que tenemos que hacer es mirar qué elementos hay en cada conjunto y ver si hay un elemento en un conjunto que no está en el otro. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el conjunto vacío, ¿ok? El conjunto vacío, pues nosotros lo identificamos pues como un conjunto que no tiene nada, pero en matemática ese conjunto es muy importante, ¿sí? Un conjunto vacío, pues es un conjunto que no posee elementos y simplemente decimos que es vacío. Por ejemplo, nosotros podemos tener, observen los siguientes conjuntos. El conjunto de todos los números naturales, tales que 1 es menor que 1 es mayor que, perdón, n es mayor que 1 y menor que 2. Es decir, todos los números naturales que están entre 1 y 2. Entonces, nosotros hacemos acá un dibujito, ¿sí?
Y aquí está el 1, aquí está el 2. Entonces la pregunta es, ¿qué número natural nosotros podemos conseguir entre 1 y 2? Pues sabemos que no hay. Entonces este conjunto no tiene elementos. No hay un número natural entre 1 y 2. Quiere decir que este conjunto es vacío. Este conjunto no tiene elementos. O por ejemplo, si nosotros queremos buscar los elementos del conjunto, los números reales, tales que x cuadrado sea menor que 1. Entonces, ¿cuáles son los números reales de tal forma que al elevarlo el resultado es menor que 1? Pues efectivamente no hay. ¿Por qué? Porque todos los números, al elevarlos al cuadrado, resultan ser mayores o iguales a cero. Entonces, imposible que este número sea menor que 1. Entonces, en este caso tampoco hay elementos. Este conjunto no tiene elementos. ¿O qué tal si nosotros buscamos los números naturales que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1, el resultado me dé 0? Entonces, podemos pensar, ¿qué número yo puedo elevar al cuadrado y que le sume 1 y me dé 0? Pues bueno, estamos en un caso similar al anterior, ya que al elevar un número al cuadrado, ese resultado me va a dar mayor o igual que 0. Y si yo le sumo 1, entonces ese resultado va a ser mayor estrictamente que 0. Es decir, imposible que ese resultado me dé 0. Entonces, nuevamente aquí no tenemos eh, elementos en este conjunto. ¿O qué tal si buscamos los números reales? Vamos a hacer acá la rectica. Números reales menores que 0. Imaginemos que aquí está 0, ¿sí? Y aquí está 9. Entonces, aquí nosotros necesitamos encontrar los números menores que 0. Los menores que 0 son todos los que están al lado izquierdo. Pero que son al mismo tiempo mayores que 9. Esto, cuando tenemos este y, me dice que yo necesito un número real que sea al mismo tiempo menor que 0 y que sea mayor que 9. Entonces, ¿qué número yo puedo conseguir aquí a este lado de 0 y al mismo tiempo al lado derecho de 9? Pues evidentemente no hay números, ¿ok? No hay números que cumplan con estas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, este conjunto tampoco tiene elementos. Estos conjuntos, pues como vimos, tienen una propiedad en común y es que no tienen elementos, ninguno tiene elementos. En este caso, cuando un conjunto no tiene elementos, se dice que el conjunto es vacío. Nosotros llamamos al conjunto vacío y lo denotamos con este símbolo. ¿Ok? Este es el símbolo que nosotros usamos para el conjunto vacío. Por ejemplo, nosotros podemos considerar el conjunto B como todos los x en R, tal que x cuadrado es igual a 4 y x es impar. Entonces, este conjunto, para yo saber los elementos, pues deben cumplir dos condiciones. Primera condición, que x al cuadrado sea igual a 4 y segunda condición, que x sea impar. Entonces, nosotros vemos que, bueno, los números que cumplen con esta primera condición son todos los números reales que satisfacen, bueno, deben cumplir que x cuadrado igual a 4, por lo tanto, solamente son x igual a menos 2 y x igual a 2. Es decir, los únicos números que yo puedo reemplazar aquí para que me dé 4, al elevarlo al cuadrado me dé 4, solamente es el número menos 2 y el número 2. Pero resulta que esos números no cumplen con esta condición. Ustedes se dan cuenta, estos números son pares, no cumplen con esta condición. Por lo tanto, este conjunto es vacío, no tiene elementos. Bien, vamos entonces a hablar de otra operación que podemos hacer utilizando conjuntos y es el tema de subconjunto. Cuando hablamos de subconjunto estamos indicando realmente contención o vamos a ver un conjunto contenido en otro. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos A y B. Entonces vamos a decir que A es subconjunto de B, ¿sí? O simplemente que A está incluido en B. Y lo vamos a denotar de esta forma. Vamos a usar ese simbolito que está allí. Se lee A contenido en B. ¿Cuándo vamos a decir que A está contenido en B? Bueno, vamos a decir que A está contenido en B cuando todo elemento de A, todo elemento de A es un elemento de B.
Ok, observe que aquí aparece la palabra todo. Está haciendo referencia a un cuantificador universal. Entonces, eso quiere decir que podemos escribir de manera simbólica esta definición. Decimos que A está contenido en B si y solamente si, ¿ok? O es equivalente a decir que para todo X en un conjunto universal, para todo X en un conjunto universal, si X está en A, entonces X está en B. Es decir, lo que me está diciendo es que todo X en A está en B, ¿ok? Y si esta proposición cuantificada es verdadera, entonces simplemente decimos que A es un subconjunto de B, ¿ok? Este es un gráfico para nosotros observar lo que está ocurriendo, ¿ok? Tenemos el conjunto universo, que es el conjunto donde estamos tomando todos los elementos, y tenemos aquí el conjunto B representado de esta manera y el conjunto A representado de esta manera. Entonces, el hecho de que A esté contenido en B, nosotros lo representamos haciendo el dibujo de A dentro de B, ¿sí? Entonces, el hecho de que A esté contenido en B, nosotros lo representamos dibujando el conjunto A dentro de B. Y cuando nosotros vemos este dibujo, pues simplemente lo que decimos es que A está contenido en B, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Vamos a tomar A igual a 1, 3, 5, 9 y B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, bueno, podemos observar claramente que todo elemento de A, por ejemplo, el 1, aquí está el 1, el 3, aquí está el 3, el 5, aquí está el 5 y el 9, aquí está el 9. Entonces, todo elemento de A yo lo puedo conseguir en B, ¿sí? Todo elemento de A está aquí. Entonces decimos que A es un subconjunto de B o que A está contenido en B, ¿ok? Es decir, A está contenido en B. Entonces, la proposición cuantificada anteriormente es verdadera. Bien, aquí vamos a ver unos resultados importantes cuando trabajamos con valor absoluto. La expresión x menos a, x menos a menor que b es equivalente a esta expresión. Cuando nosotros tenemos valor absoluto de x menos a menor que b, nosotros podemos escribir esta expresión de otra manera, sin tener, o sea, sin una manera de quitarle el valor absoluto es escribiendo esto. Es decir, esta expresión es equivalente a esta expresión. Decir que valor absoluto de x menos a es menor que b es decir que x menos a es mayor que menos b y menor que b. Pero de manera análoga nosotros tenemos que valor absoluto de x menos a es menor que b, lo podemos reemplazar por esta expresión que está acá. Valor absoluto de x menos a mayor que b es equivalente a decir que x menos a es mayor que b o x menos a es menor que menos b. Valor absoluto de x menos a mayor o igual que b, pues es equivalente a decir que x menos a es mayor o igual que b o x menos a es menor o igual que b. Y valor absoluto de x menos a igual a b es equivalente a decir que bueno, aquí hay un error. Esto es x menos a es igual a b o x menos b, x menos a es igual a menos b. Aquí nos falta, aquí vamos a marcarlo porque aquí hay, vamos a resaltarlo para corregirlo. Allí hay un errorcito, ¿no? Entonces, bueno, hay que corregir ese errorcito. Vamos a considerar entonces los siguientes conjuntos. Vamos a considerar el conjunto A de todos los números reales, tales que valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Y vamos a considerar el conjunto B también de todos los números reales, tales que x es mayor o igual que 1. Entonces, estamos considerando dos conjuntos, repito. El primer conjunto son todos los números que satisfacen esta desigualdad. Y el segundo conjunto son todos los números mayores o iguales que 1. Entonces, nosotros queremos demostrar que A está contenido en B, es decir, todos los elementos que están acá están también en B. ¿Cómo hacemos esto de una manera formal, usando las demostraciones? Bueno, nosotros vamos a analizar o vamos a comenzar considerando un elemento en A. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, vamos a considerar un elemento en A. ¿Qué significa? Yo quiero verificar que todo elemento que está en A
lo puedo conseguir en B. Entonces iniciamos. Bueno, consideramos un elemento en A. Ahora, ¿qué significa que un elemento está aquí en este conjunto? Un elemento está en este conjunto cuando verifica esta condición, verifica esa propiedad. Entonces, pues simplemente, si X está en A, quiere decir que se cumple esta condición. ¿Y qué quiere decir que el valor absoluto de X menos 3 es menor que 1? Pues por lo que vimos anteriormente, nosotros tenemos que menos 1 es menor. Aquí hay otro detalle con esta desigualdad, porque tenemos que usar la desigualdad menor estricto, es decir, la misma que tenemos acá arriba. Menos 1 es menor que x menos 3, menor que 1, ¿verdad? Y entonces, luego, a partir de aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la x. Este 3 lo paso a la izquierda y también lo paso a la derecha. Entonces me queda así. Menos 1 más 3 es menor o igual que x, menor o igual que 1 más 3. Sumo 3 en todos los lados de la desigualdad. Y luego me queda que x es mayor. Recuerden que aquí este es el símbolo estricto. Entonces aquí me queda que x es mayor que 2 y x es menor que 4. Entonces nosotros estamos diciendo esto. Por aquí está el 2, ¿sí? Y entonces por aquí está el 4. ¿Qué concluimos nosotros? Que el x está aquí, ¿ok? El x está en cualquier parte en este sector, ¿sí? Por lo que, según lo que tenemos acá, me dice que el x está entre 2 y 4, es decir, el x puede ser cualquiera de los números que están acá. Pero algo importante es que aquí está el 1. Entonces, el x está aquí. ¿Y qué podemos observar de x con respecto a 1? Que siempre este x que tenemos acá va a estar a la derecha de 1. ¿Y qué significa eso? Justamente significa que x es mayor que 1. Entonces, como dice acá, notemos que x es mayor que 2. Significa, bueno, x mayor que 2. ¿Y qué significa esto? Que x es mayor que 1. Esto indica que X pertenece a B. ¿Por qué? Porque justamente los elementos que están en B son aquellos que cumplen con la propiedad de que X es mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que justamente el elemento que yo encontré en A, el que yo tomé de A, cumple con esta condición de ser mayor que 1, entonces automáticamente forma parte del conjunto B. ¿Qué hemos demostrado nosotros? Bueno, hemos demostrado que para todo x en R, ¿sí? Que tomé aquí, si x está en A, entonces x está en B. Es decir, yo hice una prueba directa, tomé un x en A, hice un proceso y llegamos a que x está en B. Entonces, conclusión, esto quiere decir que A es un subconjunto de B, ¿ok? A está contenido en B. Esta proposición es verdadera. Bien, vamos a tomar entonces otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. O sea, a un conjunto. El conjunto vacío que vimos en la parte anterior es un subconjunto de B. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros iniciamos la demostración? Bueno, vamos a usar nuevamente la fórmula de la proposición cuantificada. Es decir, vamos a probar que para todo x en en un conjunto universo, para todo x en un conjunto universo, ¿sí? Si x está en A, entonces x está en B. En este caso, nosotros vamos a considerar, como vamos a probar que conjunto vacío es su conjunto de B, entonces nosotros vamos a probar que para todo x en el universo, si x pertenece al conjunto vacío, entonces x está en B. Esta es la proposición que nosotros vamos a probar. Vamos a probar que es verdadera esta proposición cuantificada. Y entonces, ¿cómo iniciamos nosotros? Bueno, nosotros iniciamos tomando x, cualquier elemento del universo. Entonces, observen acá, yo considero cualquier x del universo, ¿ok? Entonces, ahora, el hecho de que x pertenece al conjunto vacío, esto es falso. O sea, aquí ustedes pueden observar que nosotros tenemos, aquí tenemos aquí tenemos una, un condicional.
condicional donde el antecedente es esta proposición y el consecuente es esta proposición. Yo necesito ver que este condicional es verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos este condicional con este antecedente, X pertenece al conjunto vacío, resulta que este antecedente es falso. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, si yo digo que X pertenece al conjunto vacío, estoy diciendo que estoy haciendo referencia a una proposición falsa. Pero como tenemos un condicional, ustedes recuerdan que cada vez que nosotros tengamos un condicional con un antecedente falso, resulta que todo el condicional es verdadero, ¿ok? Eso lo podemos verificar en las tablas de verdad. Un condicional falso, un condicional con antecedente falso resulta ser verdadero. Entonces, automáticamente, pues, como vacío no tiene elemento, la proposición X pertenece a vacío es falsa, como les dije anteriormente. Entonces, este condicional es verdadero, por lo que le acabo de explicar. Tengo un condicional con un antecedente falso. Entonces, todo el condicional resulta ser verdadero. Entonces, en consecuencia, esta proposición cuantificada es verdadera. Conclusión, vacío está contenido en el conjunto B. Es decir, el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Cuando nosotros pensemos en un conjunto, podemos imaginar que allí está el vacío. Siempre podemos pensar eso, ¿ok? Bien, es importante ahora nosotros preguntarnos ¿qué significa que A no sea subconjunto de B? Ya nosotros vimos A subconjunto de B. Ahora, ¿qué significa entonces que A no es subconjunto de B? Bueno, nosotros vimos que el hecho de que A sea subconjunto de B quiere decir que para todo X que está en A, ese X está en B. Para todo, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a usar, en este caso, para ver qué significa que A no sea subconjunto de B, nosotros vamos a usar lo que vimos de las proposiciones cuantificadas y vamos a usar la negación. Entonces, vamos a considerar el siguiente juicio declarativo. Vamos a considerar P de X como si X pertenece a, entonces X no pertenece a B. ¿Sí? Si X pertenece a, entonces X no pertenece a B. Entonces, em, perdón, aquí tenemos un pequeño detalle también. Esto vamos a resaltarlo aquí. Aquí es pertenece, ¿ok? Si X pertenece a, entonces X pertenece, es decir, es este símbolo, pertenece, ¿ok? A ver, entonces, X pertenece a, si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Ese es el juicio declarativo, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuál es la negación de este condicional? Si yo niego este condicional, la negación es X pertenece a, es decir, el antecedente y la negación del consecuente. Como aquí tengo X pertenece a B, entonces la negación es X no pertenece a B. Entonces ahora nosotros armamos nuestra fórmula para verificar qué significa que A no es su conjunto de B. Entonces, A no es su conjunto de B, lo vamos a simbolizar como dice acá, ¿no? Entonces decimos, A no es su conjunto B es equivalente a la negación de esta proposición que tenemos aquí. Para todo X en U, P de X es un enunciado verdadero. Justamente es la fórmula de la proposición de la contención, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo hago la negación, recuerden, cambio el para todo por el existe y me queda esto que tenemos acá, ¿no? Existe X en U, tal que la negación es un resultado verdadero, ¿sí? Esa es la negación, ¿no? Esta negación es un resultado verdadero. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros tenemos acá, eh, existe, queda igual, y aquí nosotros simplemente reemplazamos, es decir, reemplazamos la negación, que la tenemos acá escrita, entonces nos queda que la negación es X pertenece a y X no pertenece a B. Esto es un enunciado verdadero. Entonces,
¿qué nos queda a final de cuentas? Entonces nos queda que A no es subconjunto de B si y solo si existe un X en el universo tal que este enunciado es verdadero. Es decir, existe un X en el universo que está en A y no está en B. Eso me dice que A no es subconjunto de B. En otras palabras, A no está contenido en B cuando ustedes logran encontrar un elemento de A que no pertenece al conjunto B. Esto es un procedimiento formal, ¿sí? Bien, esto se traduce en lo siguiente. A no es su conjunto de B si existe un X en el conjunto universo para el cual se tiene que X pertenece a A y X no pertenece a B. Eso es lo que me dice. Entonces, bueno, aquí podemos observar dos conjuntos. Tenemos el conjunto A de la forma 2, 3, 5, 9 y el conjunto B de la forma 2, 5, 7, 9. Entonces vemos que A no es su conjunto de B porque, bueno, aquí ustedes pueden notar que este número 3 o este elemento que ustedes ven acá no pertenece al conjunto B. Entonces existe un elemento en A que no lo puedo conseguir en B. ¿Cuál es ese elemento? Justamente el 3. No pertenece a B. Entonces simplemente escribimos esto. A no es subconjunto de B. Bueno, aquí existen dos propiedades con respecto a la contención de conjuntos, como es propiedad reflexiva y por propiedad transitiva. ¿Sí? La propiedad reflexiva me dice que A es subconjunto de A, es decir, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y la propiedad transitiva me dice que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A es un subconjunto de C. Entonces, bueno, en el primer caso, nosotros si queremos verificar esto, que A es un subconjunto de A, pues debemos probar esta proposición cuantificada, que para todo X en el universo, si X está en A, entonces X está en A. Bueno, si yo considero un elemento en el conjunto A, ¿verdad? Entonces claramente esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque estamos tomando el elemento en A. Obviamente tengo este antecedente verdadero, consecuente verdadero, y yo sé que un condicional, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces todo el condicional es verdadero. Entonces simplemente esta proposición es verdadera y así uno verifica que A está contenido en A. Vamos en el siguiente caso. Vamos a verificar que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos que mostrar esto. Tenemos que verificar que A está contenido en C. ¿Y qué significa que A está contenido en C? Entonces nosotros lo que tenemos que verificar es que para todo elemento que está en el universo, debemos mostrar que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso es lo que debemos verificar. Para nosotros verificar eso, pues vamos a utilizar las premisas que tenemos, que en este caso es A contenido en B y B contenido en C. Entonces, si nosotros queremos demostrar esto, pues comenzamos tomando cualquier elemento en A. ¿Ve? ¿Y qué voy a mostrar yo? Que ese elemento está en C. Entonces, uno inicia tomando X en A. Si X está en A, entonces uso la premisa número 1. La premisa número 1 me dice que A es un subconjunto de B. Entonces, si X yo lo consigo en A, resulta que como esta premisa es verdadera, todo elemento de A está en B. Entonces, quiere decir que ese X está en B. Entonces, resulta que yo escribo que X está en A implica lógicamente que X está en B. ¿Por qué razón? Porque A está contenido en B. ¿Sí? Ahora yo tengo que X está en B, pero ahora utilizo la premisa número 2. Todo elemento de B lo consigo en C. Entonces, si X está en B, que esto es cierto, esto implica lógicamente a que X está en C. ¿Por qué? Porque todo elemento de B está en C. ¿Y qué hemos nosotros obtenido? Hemos obtenido que esta proposición es cierta, es decir, X está en C. Entonces hemos mostrado lo que tenemos acá. Todo elemento de A es un elemento de C, con nuestras dos premisas que tenemos acá. Bien. Bueno, vamos entonces a finalizar ya con este tema de lo que es conjunto potencia, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos
los elementos o tenemos los objetos A, B y C. ¿Cuántos conjuntos podemos formar nosotros con estos tres elementos? O si tenemos los elementos 2, 5, 7, 9. ¿Cuántos conjuntos yo puedo formar con estos elementos? Es decir, usando 1, 2, 3, o sea, ¿qué cantidad de conjuntos nosotros podríamos formar a partir de estos elementos? Entonces, bueno, en el primer caso, si yo tengo estos tres elementos, yo podría formar los siguientes conjuntos. Puedo formar el conjunto formado por A, el conjunto formado por B, el conjunto formado por C. Pero también yo puedo formar conjuntos de dos elementos. Por ejemplo, A con B, aquí está, A con C y B con C. Y también yo podría formar un conjunto de los tres elementos, es decir, ABC, ¿sí? En el segundo caso tengo 2, 5, 7, 9. Yo puedo formar nuevamente conjuntos que tienen un solo elemento, como por ejemplo el conjunto formado por 2, por 5, por 7, por 9. O conjuntos que tienen dos elementos, agarro 2 con 5, 2 con 7, 2 con 9, 5 con 7, 5 con 9, 7 con 9. O podría formar conjuntos que tienen tres elementos. Comienzo a hacer a elegir de acá. 2, 5, 7, 2, 5, 9, 2, 7, 9, 5, 7, 9, ¿sí? Y tengo esto. O simplemente un conjunto que tenga todos los cuatro elementos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos formar entonces los siguientes conjuntos. Es decir, yo ahora puedo tomar todo esto y encerrarlo en un conjunto. Por ejemplo, estos elementos, esto que tengo acá, fíjense que estos son conjuntos porque tienen llave, pero nosotros los podemos colocar dentro de un conjunto. Es decir, lo que podemos hacer ahora es formar conjuntos donde sus elementos van a ser conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el conjunto formado por conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto AB, conjunto AC, conjunto BC y conjunto ABC. Es decir, esto que tengo acá es un conjunto, pero la particularidad es que cada elemento o cada objeto o cada miembro del conjunto nuevamente es un conjunto. Y en el segundo caso, pues yo puedo encerrar el resultado que me dio, ¿verdad? Lo puedo encerrar en conjunto y esto me da un conjunto. Bueno, resulta que esto nos permite hablar de el conjunto que vamos a llamar partes de un conjunto o conjunto potencia. ¿Y qué vamos a entender por el conjunto potencia? Bueno, lo primero que ustedes van a observar es que todos los elementos que tengo acá, todos los elementos que tengo acá, por ejemplo, aquí, yo puedo formar con esto un conjunto, ¿verdad? De cuatro elementos. Y lo que ustedes pueden chequear es que todos estos elementos que tengo acá son subconjuntos del conjunto formado por ellos cuatro, por los cuatro. Ese es justamente el conjunto potencia. El conjunto potencia o el conjunto partes de un conjunto se define como, bueno, lo denotamos así. ¿Y cómo se define? Se define como el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Es decir, si yo tengo un conjunto, entonces yo lo que hago es de allí extraer o formar la mayor cantidad, o mejor dicho, formar todos los subconjuntos que yo puedo formar con los elementos de A. Y eso los guardo en un conjunto que voy a llamar partes de A. Entonces, bueno, es decir, formalmente tengo que partes de A es igual a todos los conjuntos B tales que cumplen esta condición, es decir, todos los subconjuntos de A. B, si un elemento está aquí es porque es subconjunto de A, ¿sí? De este conjunto A. Entonces, bueno, lo primero es que ya vimos nosotros que vacío es un subconjunto de A de todo elemento, de todo conjunto. Entonces, en particular, en este conjunto está el conjunto vacío. Y también vimos que A es un subconjunto de A, entonces quiere decir que A también pertenece a las partes de A. Ahora bien, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a escribir el conjunto potencia de A. A es el conjunto formado por A solamente. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los subconjuntos de A? Pues resulta que los subconjuntos de A van a ser el conjunto formado por el A y el conjunto vacío.
Entonces, ¿cómo puedo escribir yo las partes de A? Las partes de A nosotros escribimos en conjunto y vamos a colocar allí los conjuntos que hemos formado, en este caso vacío y el conjunto formado por el A. Este es el conjunto partes de A. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora tenemos que A es un conjunto que tiene dos elementos? Pues bien, resulta que nosotros con estos dos elementos comenzamos a formar todos los subconjuntos posibles. ¿Cuáles son los subconjuntos posibles? Bueno, primero el vacío tiene que ir siempre. Luego, con estos dos elementos yo puedo formar conjunto de un solo elemento, conjunto formado por A, conjunto formado por B. Y el conjunto formado por dos elementos, que es el mismo conjunto A. Entonces, esto que obtuve yo aquí lo voy a encerrar dentro de unas llaves. Coloco el vacío, coloco el conjunto formado por el A, conjunto formado por B y conjunto formado por AB. Y entonces ahora esto es lo que yo llamo partes de A. ¿Qué particularidad tiene? Que cada elemento que yo veo acá es un subconjunto de A, ¿sí? Cada elemento es un subconjunto de A. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que, por ejemplo, aquí todo elemento de este conjunto lo puedo conseguir acá. ¿Cuál es el único elemento? El B. El B lo consigo acá. Acá está. Entonces, todos estos, al tener llaves, son conjuntos. Entonces, quiere decir que está contenido acá. Vamos a ver con este conjunto. Escriba el conjunto potencia de 2, 5, 7, 9. Entonces, bueno, como vimos al inicio, pues nosotros tenemos que los subconjuntos van a tener esta forma. Es decir, lo que vimos nosotros al inicio me permite escribir esto. Que vimos que al inicio nosotros pudimos formar todos estos conjuntos, pero yo tengo que agregar, aquí yo voy a escribir todos los subconjuntos de A. Todos estos son subconjuntos de A, pero yo le voy a agregar, siempre le vamos a agregar el vacío, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden observar lo siguiente. Fíjense que tenemos cuántos elementos tiene mi conjunto A. 1, 2, 3. Este conjunto A tiene 4 elementos. ¿Cuántos subconjuntos pudimos nosotros formar con esos 4 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es decir, que si un conjunto tiene 4 elementos, yo voy a poder formar, en las partes de A va a tener 16 subconjuntos. ¿Ok? Esto es una pregunta que ustedes van a pensar después. Bien, hay una observación importante y es la siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con conjuntos, tenemos que tener muy claras las relaciones que hemos visto, como es pertenencia y la relación de contención, ¿sí? Cuando nosotros usamos, cuando estamos haciendo referencia a los elementos de un conjunto, usamos el símbolo pertenece. Y si yo quiero indicar que un conjunto está contenido en otro, yo uso el símbolo de contención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto formado por 1, el conjunto formado por el conjunto 1, el conjunto 1, 2, el conjunto 3, 6, 9. Tengo B, el conjunto formado por 1, 2, y tengo C, el conjunto formado por 2. ¿Qué vemos acá? Primero, ustedes pueden observar que dentro del conjunto A los elementos son conjuntos, ¿sí? O sea, los elementos que tengo acá son conjuntos. Mientras que los elementos en B y en C pues son objetos que no son conjuntos. Entonces, ¿qué relaciones podemos nosotros establecer? Pues bien, observen aquí. Primero, el conjunto B es el conjunto formado por 1, 2. ¿Y qué podemos observar? Que este conjunto B usted lo puede encontrar acá, ¿sí? Aquí está. Es decir, el conjunto B es un elemento del conjunto A, ¿sí se dan cuenta? Entonces usamos esta relación de pertenencia. B pertenece a A. ¿Por qué? Porque B es un elemento de este conjunto, ¿sí? También podemos observar que, C, el elemento 2 lo puedo conseguir aquí, si se dan cuenta. El elemento 2, es decir, este elemento de C, yo lo puedo conseguir en B. Todo elemento de C está contenido en B. Entonces utilizamos esta relación. C está contenido en B. Todo elemento, porque todo elemento de B está en C.
También puedo decir que el 2 pertenece a C. 2 es un elemento de C, entonces yo utilizo esta relación de pertenencia. Pero también yo puedo decir que el conjunto formado por 2 está contenido en C. ¿Ok? Entonces aquí es importante esto. Cuando no coloco llave, estoy hablando de un elemento, por lo tanto utilizo esta relación de pertenencia. Y cuando yo coloco llave, ahí ya estoy trabajando con conjuntos, entonces yo tengo que utilizar la contención. Fíjese en la parte 3 y en la parte 4. Es importante tener en cuenta eso. Aquí coloco 2 pertenece a C porque estoy hablando de un elemento. Aquí coloco conjunto formado por 2 está contenido en C. ¿Por qué? Porque estoy ahora colocando llave y esto ya me indica que estoy hablando de conjuntos. También puedo decir que C no está contenido en A. ¿Por qué? Porque ningún elemento de C lo puedo conseguir en A. Es decir, el C es el conjunto formado por 2 y ustedes se dan cuenta que aquí el conjunto formado por 2 no está. Entonces, puedo decir que C, bien, bueno, aquí hay otro error porque aquí tengo que usar pertenece. ¿Sí? Aquí tenemos que usar la relación no pertenece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto A es un conjunto formado por conjuntos y C es un conjunto. Entonces, aquí yo lo que yo puedo decir es que C no lo consigo acá, no pertenece, porque ya todos los elementos de acá son conjuntos. Entonces, este conjunto no está aquí, entonces C no pertenece. Aquí tengo un error. Y finalmente puedo decir que B pertenece a las partes de A. ¿Cuáles son las partes de A? Bueno, nosotros podemos, con las partes de A, el conjunto A es este conjunto. Recuerde que son los subconjuntos que yo puedo formar. Y dentro de esos subconjuntos yo puedo tener a este elemento que está aquí. Entonces, B pertenece a las partes de A. Bien, entonces aquí tenemos una lista de ejercicios propuestos. Ya les voy a enviar a la plataforma para que ustedes resuelvan. Hasta aquí nosotros vamos a llegar con esta primera parte. En la próxima parte estaremos hablando del álgebra de conjuntos y producto cartesiano. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerde que ustedes pueden escribir en el chat o en el grupo y nosotros, pues, bueno, ahí le estaríamos resolviendo las dudas que tengan. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad.